Hola, yo soy también Peña de Quinto Bachillerato B, clase 22, y vamos a realizar el examen de la primera unidad de programación. Vamos a comenzar entonces. Este examen consta de tres partes. La primera dice que es de clases y métodos y nos plantea un problema. Dice que tenemos que crear un programa que realiza el cálculo de los descuentos que se realizan a un trabajador según el salario de cada uno de los empleados. Los descuentos a realizar son X e ICR. Entonces, como podemos ver aquí, básicamente, resumido, tenemos que calcular el X, el ISR, y además de verificar eh, esto que dice acá, que es bonos por ventas. Y nos da una serie de intervalos aquí que representan un porcentaje de su salario que se le va a adicionar. Ok, por último también nos dice que tenemos que usar un Data Grid View. Y bueno, eso sería todo. Entonces vamos a ver cómo se hace en Visual. Em, yo aquí lo tengo ya hecho. Vamos a ver cómo lo creé más o menos. El programa consta de dos partes, el Data Grid View y las dos datos que se necesitan para hacer todos los cálculos. Entonces, una parte es el salario y otra parte son las ventas realizadas, que es lo que les comenté de bonos de ventas. Bonos por ventas. Y aquí un botón para ingresar. Bueno, básicamente el único botón que tiene funcionalidad es este. Y como les expliqué al principio también, se hace o se realiza todo en base a una clase. Entonces tenemos que crear una clase de empleado. Vamos a ver cómo es el código de este botón de ingresar. Entonces, bueno, la primera parte que tendríamos que indicarles en esta parte donde se inician todos los componentes, vamos a decirle que el Data Grid View va a tener 6 columnas o 6 encabezados, si lo queremos ver así. En este caso van a ser salarios, ventas, X y SR, bonificación por ventas y el total. El total no es más que sumarle el salario. Al salario le sumamos las bonificaciones y le restamos todo esto que es X y SR y ya está. Ok, ahora sí que ya tenemos el encabezado de nuestro Data Grid View. Entonces lo que hacemos es pedir, en este caso, bueno, con esta línea lo que estamos haciendo es generando una nueva fila, o sea, que nos ingrese un nuevo empleado, si lo queremos ver así. Eh, entonces, en esa fila nueva, por eso es que se llama dato, es una variable que no es constante, va a estar cambiando cada vez que damos, digamos que le damos por primera vez este botón va a valer 0, entonces va a ser la fila 0, de ahí va a ser la fila 1, la fila 2, conforme le hagamos presionando este botón. Y de ahí lo que hacemos es crear un nuevo objeto en base a esta clase, que es lo que tenemos que crear, que es la clase empleado. El objeto se llama empleado normal con minúscula, new, y le enviamos en estos paréntesis que están aquí, que después les explico para qué sirven, que se le llama el constructor de la clase. Entonces, en el constructor le vamos a enviar dos parámetros, que en este caso va a ser el textbox 1 y el textbox 2. ¿Qué es lo que está contenido en este? Es el salario y las ventas. Entonces, como primer parámetro, si lo queremos ver así, le vamos a enviar el salario y las ventas, que son los únicos dos datos que necesitamos. Ya dentro de la clase, como miramos en esta parte, dentro de esa fila, dentro de la fila en la que estemos trabajando, en este caso datos, puede ser la 0 al principio, eh, columna 0, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, todas las columnas o encabezados que declaramos ahí arriba. Vamos a ponerle ciertos valores que son de clase. Entonces, en este caso, estoy llamando a empleado.salario, que es una variable, digamos, o es una característica de la clase empleado. Obviamente, lo único que se le agrega a todo esto es .toString, porque regularmente, y bueno, y como vamos a ver cuando creemos la clase, es de tipo double. Entonces tenemos que convertirlo a string porque DataGrid solo acepta strings. También, además de características o solo variables, digamos, tenemos también métodos dentro de esta clase, que por ejemplo es calcular x, calcular el ISR, calcular la bonificación y calcular el total. Bueno, ya que tenemos esto en el botón, bueno, esto lo podríamos generar después de crear la clase, sería lo ideal. Esto también. Entonces, vamos a ver cómo creamos esta clase. En este caso yo voy a crear una clase de tipo public, o sea que se puede acceder desde distintos métodos.
llamada empleado. La notación se supone que es que la clase siempre empieza con mayúscula. Vamos a crear estas variables globales, bueno, no, perdón, globales no, públicas también, que se pueden acceder desde distintos métodos, que son las características. En este caso es el salario, las ventas, el ISR, bueno, el total salario, el ISR, el IX y la bonificación. Ok, ahora lo que hacemos en esta parte, como si nos damos cuenta, digamos, esta parte se llama public class empleado con mayúscula. Y aquí tenemos un public empleado. A esta parte de aquí es lo que se le llama el constructor, lo que les dije hace un momento. Entonces, el constructor es algo, digamos que cuando iniciemos nuestro objeto, cuando hagamos una instancia de nuestro objeto, le pongamos unos valores en específico o unos valores predeterminados o sí, podría ser así. Entonces, el constructor recibe dos variables. En este caso va a ser una de tipo double. Recordemos que aquí lo declaramos todo como double porque van a ser números. Double valor del salario y valor de las ventas, que es lo que le enviamos aquí después con los textbooks, aquí y acá. Entonces, en nuestro constructor lo que hacemos es declarar, eh, perdón, lo perdí, ahí está. Declarar los valores iniciales de salario y ventas, que son, como les dije, los únicos que necesitamos para realizar todos los cálculos. Bueno, después de esto vamos a crear una serie de métodos. En este caso, el primero que creé aquí es el para calcular el ISR. No recibe ningún parámetro. Recordemos que como es public double, o sea, es una función de tipo double, tiene que retornar algo. Si no retorna nada, esto nos tiraría un error. Entonces, básicamente, como encontré la información, dice que si el salario está entre 0 y 300.000, entonces se le descuenta un 0.05, o sea, un 5% de su salario. Y que si excede eso, en ese caso le puso un else, el ISR, recordamos que esto es una variable pública, por eso le pusimos pública. Eso también es una variable pública, o sea, por eso es que no recibe nada, sino porque todo está dentro de la misma clase. A esto se le llama encapsulamiento, que es, digamos, determinar la visibilidad, por decirlo de alguna manera, de ciertas variables dentro de una clase. Entonces, se calcula el ISR en base a esto y se retorna el valor final. Entonces, sí, puede ser este o puede ser este. De ahí calculamos el X. El X, si no estoy mal, solo es multiplicar el salario por 4.83%. Aquí lo hacemos, retornamos esa variable X. Esta es una variable pública. Calculamos la bonificación. Esto nos lo da el problema aquí, que si está entre 500, eh, si está entre 500 y 1500, pues le damos una bonificación del 5%, de 1501 a 3700. Bueno, eso lo encontramos ya dentro del documento. Em, Ponemos esos intervalos con un else if. O sea, si no es uno es el siguiente, si no es ese es el otro y así. Y les aplicamos la bonificación respectiva, el 5%, el 8% y el 10%. Por último, retornamos esa bonificación. Y por último está el método calcular total, que como les dije no es más que sumarle la bonificación y restarle los dos descuentos. Por último, regresamos el total. Bueno, ya que tenemos hecho esto, pues ahora sí, lo que les expliqué casi que al principio en el botón, le asignamos a cada columna en cierta fila, en la fila nueva que estemos creando, estos valores. Lo que devuelve este método, lo que devuelve este método, lo que devuelve este método y las variables que declaramos al principio. Entonces vamos a probar esto. Es primera parte. Ok, aquí lo tenemos. Como podemos ver, se nos genera nomás entrar al programa en los encabezados de salario, ventas, SIX y todo esto. Ponemos un salario cualquiera, vamos a poner 1000 y de venta realizada 500 y vamos a ingresar. Entonces, como podemos ver, se nos pone salario y ventas, 500, los valores que pusimos. El X
se nos calcula, el ISR se nos calcula, la bonificación por ventas y el total, que es la resta y suma de estos. Podemos poner más, podemos ponerle que aquí sea 10.000, aquí 15.000 o no sé. Listo. Bueno, eso sería el primer ejercicio en base a clases. Entonces vamos a ver cómo es el siguiente. El siguiente es una sección de vectores. Son dos problemas. Dice que tenemos que ingresar un vector con 5 notas de alumnos y implementar el cálculo del promedio. Entonces, aquí propone un diseño, aunque yo hago uno similar, aunque no sea el mismo, pero creo que esto lo soluciona bastante bien. Entonces vamos a cerrar esto. Yo lo hago así, solo nota número 1, o sea, este nivel de aquí nos indica qué nota estamos ingresando. Aquí ingresamos la nota, aquí con esto ingresamos esa nota y aquí calculamos el promedio que es desplegado acá. Entonces vamos a ver, la primera parte es el botón de ingresar. Bueno, antes que nada tenemos que crear eh, ciertas variables que yo utilizo. Digamos, el primero es número nota y el siguiente es el vector, el que vamos a rellenar. Este número nota lo podemos ver como un índice, es el índice del vector. eh, bueno, entonces en este botón, en el botón 1 que es de ingresar, lo que hacemos es que si el número de nota, o sea, si el índice es menor a 5, entonces podemos seguir ingresando. Y entonces este código aquí es el que nos permite seguir ingresando. Eh, el vector en este índice, el número nota, en este caso empieza en 0, entonces va a rellenar el vector en la posición 0. ¿Con qué valor? Pues con la conversión a entero de nuestro textbox 1. Después de que lo ingresemos, pues va a sumar número nota para que cuando leemos otra vez agregar, nos lo agregue en la siguiente posición, en este caso la 1. Esto de aquí no es necesario, lo podríamos quitar, pero lo que hace es que cuando escribamos una nota, pues nos vuelva a dar la opción de poner algo en el textbox. Eso es para no estarle dando clic, clic, clic. Bueno, después tenemos esta variable que no sé cómo definirla, digamos que nos sirve más como para funcionalidad, que digamos que como el índice de un vector empieza en 0, lo que hace esto es empezar en 1, ese mismo índice con 1. Entonces nos sirve para saber si nos excedimos de ese índice de 6 elementos, o sea, si tenemos un sexto elemento que nos diga que ya todas las notas están ingresadas, y que si no, pues que en el mismo label nos diga que estamos ingresando cierta nota. Bueno, aquí tenemos el botón de calcular. Estos métodos aquí no sirven para nada. El, el botón de calcular. Creamos una variable promedio, una variable suma. Ponemos que el promedio es una suma dividido por el número de notas. O sea, la suma de todas las notas dividido el número de notas. Eh, para obtener esa suma, pues usamos este operador de aquí que es el más igual. O sea que a suma se le va a sumar el valor anterior de suma. Y lo hacemos con cada valor de nuestro vector. Por eso es que usamos un for para obtener todos los valores que están dentro de este vector. Fuera de este for, ya que obtenimos la suma, pues el promedio, como les dije, solo dividimos dentro de 5 porque solo son 5 notas. Y por último, cuando termina ya todo este proceso, pues eh, lo pone en el label 2. Vamos a probar esto. Ay, perdón. Sería este de aquí. Segunda parte, primer inciso. Entonces ingresamos una nota, vamos a ponerle 1, de ahí 2, de ahí 3, de ahí 4, de ahí vamos a ponerle 2, ingresar. Cuando ya llegamos a la nota 5 y ingresamos esta nota, pues dice que ya todas las notas están ingresadas. Le damos calcular y el promedio es de 2.4. Ok, ahí estaría ese primer inciso. Vamos al siguiente. Es básicamente lo mismo, pero tenemos que ingresar 10 países y tenemos que implementar un buscador por índice. Básicamente lo que yo hice, si no mal recuerdo, vamos a cerrar esto, es
básicamente copiar el mismo diseño, país número 1, país número 2, bla, 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 bla. Y hacemos básicamente lo mismo, solo que aquí en vez de ser un vector de tipo int, lo hago string, también podemos usar el otro tipo de arreglos. em, el número país, que es el índice. Si el número país es menor a 10, o sea, si no hemos ingresado los 10 elementos, pues podemos seguir ingresando, si no, pues no podemos. Lo mismo para verificar si ya están todos y que nos lo despliegue en el label. Lo mismo también aquí ya no hacemos la conversión a entero, que es muy importante, lo dejamos como está porque el punto text o el textbox solo almacena texto. Y por último, el botón de búsqueda, que es lo único que cambia con respecto al otro que tenía un botón para calcular el promedio. En este caso pedimos el índice va a ser igual a pedir lo que está en la segunda caja de texto. Eso es fácil, lo convertimos a entero porque tiene que ser un índice entero. Y en el label 2 solo ponemos que el país encontrado en ese índice es el vector evaluado en ese índice. Entonces, si ponemos el 0, nos va a devolver lo que esté en la posición 0 de ese vector. Vamos a probar esto, cómo funciona. La verdad es que es muy parecido al anterior. Perdón. Em, segundo inciso, ahí está. Vamos a ingresar cualquier cosa aquí. Solo para que se distinga que es diferente. Entonces, si buscamos bueno, me faltó uno. Ahí está. Todos los países ingresados. Si buscamos en la posición 0, nos dice que está este. Si buscamos en la posición 1, nos dice que está este. Si buscamos, bueno, y así sucesivamente. Entonces, ahí lo tenemos. Vamos a ir ahora sí con la última parte. La última parte tiene 3 incisos, pero yo lo unifiqué todo en uno porque básicamente se repite cierto código. Entonces, lo único que cambia es la multiplicación, la resta y la suma. Entonces, en este caso nos dice que tenemos que operar matrices. Se nos dio un ejemplo con un data grid view en el que podemos cambiar el número de columnas. Entonces vamos a ver cómo se realiza esto. Vamos a ver. Vamos a cerrar esto aquí. Vamos a abrir la tercera parte. Entonces, el diseño consta de 4 botones y un numeric up-down. Lo que nos permite controlar el numeric up-down es las matrices, la dimensión. En este caso son matrices cuadradas. Esto para simplificar un poco la multiplicación, porque tiene que tener el mismo número de filas y bueno, y eso. Tiene que cumplir ciertas condiciones. Entonces van a ser matrices cuadradas. Em, el rellenado, este botón de rellenado, lo que hace es nos facilita digamos, esta es una matriz A, esta es una matriz B, y ese es el resultado de sumar, restar o multiplicar esas matrices. Entonces, en esta matriz A y en esta matriz B nos va a ser rellenado con valores aleatorios, si no estoy mal, de 0 a 50, o no me recuerdo, eh, todas las casillas, todos los valores de esta matriz, de estas dos matrices. Entonces, la primera parte es la de creación de la matriz. Eh, en este caso, vamos a pedir, bueno, vamos a declarar esta variable afuera del todo, que es el número, o más bien la dimensión de la matriz. Entonces, si aquí vale 1, va a ser de 1 por 1. Bueno, no tendría mucho sentido. De 2 por 2, de 3 por 3. Esta es la dimensión. Aquí tendría valor 3. Y ese valor lo vamos modificando por medio de un evento, que es el de value change del numeric up-down. Entonces, cuando cambia el valor del numeric up-down, lo que va a hacer es que va a cambiar ese valor o esa dimensión. Digamos, estamos en 1, pasa a 2, o de 3 pasa a 2, o de 4 pasa a 5 y así. Y lo que hacemos después es declarar, bueno, modificar ya el data grid view en base a esto. Pero lo primero que hacemos es limpiarlo, o sea, de que se limpie la matriz si tenemos algún valor anterior que se limpie. Esto para que no se sobrescriban ciertas cosas. Entonces, bueno, aquí, como lo hicimos en el primer ejemplo, si no estoy mal, le decimos que va a tener n columnas, si la dimensión es 1, si la dimensión es 2, bueno, ustedes me entienden, si el valor que esté en el numeric up down, pues es el que le va a poner de número de columnas. Luego,
que es requisito para el Data Grid View que las columnas tengan un encabezado o un nombre. Entonces, en este caso le va a poner I+1 a cada columna. Entonces, lo que hacemos con esto no es más que ponerle 1, 2, 3, bueno, hasta donde llegue, y no 0, 1. Bueno, aunque también sería ideal. Bueno, esta parte no es tan importante, aunque el Data Grid View nos pide que tenga un encabezado. Por último, añadimos cierto número de columnas. Esto es bastante sencillo. Ponemos rows.add y esto, que es la dimensión. Em, con eso ya tenemos creadas nuestras matrices. Bueno, gráficamente, todavía no las tenemos lógicamente establecidas. Pero bueno, el siguiente botón es el de rellenado. Bastante sencillo. Lo hacemos similar a como lo hacemos en Java. Em, Creamos nuestro objeto random. En este caso le puse R. Eh, sí, con la clase de random. Si no estoy mal, tenemos que importar algo. Bueno, no estoy seguro. Em, en esta parte de aquí lo perdí. Bueno, y con dos foros, porque recordamos que es una matriz, entonces tenemos que recorrer, recorrería las filas. Bueno, algo así. Pero lo que pasa, que es algo muy extraño con el Data Grid View, es que los controles están invertidos. En este caso no le cambio porque como son valores aleatorios, pues no cuenta. Pero digamos, primero se ponen las columnas, el índice de la columna y después el índice de las filas. Eso después lo vamos a ver que nos perjudica un poco para realizar la multiplicación. Entonces, este recorrería las filas o columnas, da igual porque es una matriz cuadrada. Y este recorrería las columnas. Entonces iría así. Bueno. Y le pone un valor, y me equivoqué, es de 1 a 10. Un valor aleatorio entre 1 y 10. A la matriz A y B, que es correspondiente, es el DataGrid View1 y el 2. Aquí para realizar la suma y la resta, que es bastante básico, creamos dos fors, como les dije, uno para recorrer las filas y otro para recorrer las columnas. Em, y lo ponemos directamente. Aquí no hacemos ningún paso lógico intermedio como lo vamos a hacer con la multiplicación, que es ponerlo directamente en el DataGrid View 1.3, em, que es el de resultado. Entonces le decimos que cada valor que esté en la misma posición, pero de la matriz contraria, o sea, si I vale 0 y J vale 0, sería 0 más, o sea, el valor que esté en la posición 0, 0, más el valor que esté en la posición 0, 0, pero de la otra matriz. Entonces lo va a poner aquí en esa misma posición. Entonces en este caso sería 0, 0, de la otra matriz, de la matriz resultante. Básicamente, bueno, aquí hacemos también algo interesante, que es convertimos esto a string, porque el valor del data grid view, si no estoy mal, nos devuelve un objeto, entonces lo convertimos a string. Ya que sea string, lo podemos convertir a entero. Y ya cuando esté en entero, ya podemos realizar la suma. Y esto que está aquí solo es lo único que cambia con respecto al botón de resta. Que si no estoy mal, bueno, vamos a buscarlo. Es este que está aquí abajo. Solo cambia el valor, el signo, perdón. Igualmente tenemos un for para filas y otro para columnas. Entonces, ahora sí vamos a ir con la parte más complicada. Con eso tenemos los dos, bueno, estos dos incisos, que es de resta y suma. Ahora sí, el de multiplicación. Entonces, como les dije, el Data Grid View tiene los índices cambiados. Digamos, la notación para un vector, no, perdón, para una matriz es de fila a columna. O sea, aquí está el valor de la fila y aquí está el valor de la columna. Entonces, por ejemplo, 1,2 es la fila 1, columna 2. Pero el Data Grid View, Data Grid View es inverso. Entonces, yo para simplificarlo un poquito, para hacerlo más fácil, lo que hago es formatear esto o hacer un paso intermedio, o como les digo, un paso lógico. Eh, Creo una matriz, en ese caso es una matriz de verdad, o sea, no es un data grid view, es una matriz de tipo entera, o sea, tiene dos dimensiones, que es de n por n, y eh, a cada valor del data grid view, en ese caso recuerden, aquí está invertido, por eso pueden ver que aquí está ij y aquí está ji. Meto cada valor, o sea, es como que si estuviera copiando esa matriz, pero a una matriz de verdad, no
en sí al elemento gráfico, que es el data grid view. Entonces, ya que tengo esta matriz formateada y la puedo operar como si fuera normal, entonces lo que hago ya es multiplicarlo. Ese es el proceso de multiplicarlo. Este código aquí se podría simplificar si tenemos en cuenta que esto está cambiado, pero yo para hacerlo más fácil también. Entonces, básicamente, bueno, aquí tenemos esta variable de acumulado que es, bueno, la pongo aquí porque tenemos que acceder desde distintos métodos. De hecho, creo que si la declaráramos aquí no habría ningún problema, pero bueno. Entonces tenemos tres fors. Esto es algo difícil de entender, la verdad. Porque si, digamos, voy a crear esto aquí. Ay, bueno, esto es... Ah, sí, no estoy mal, sí. Entonces, si tenemos nuestras dos matrices, vamos a hacerlo un poquito sencillo, de 2 por 2. Entonces, la multiplicación de matrices se basa en esto. Digamos, es fila, o sea, toda esta fila por esta columna. Pero es de una manera algo especial. Entonces, es el primer elemento por el primer elemento de la columna. Primer elemento de la fila por el primer elemento de la columna. Más el segundo elemento por el segundo elemento. Y eso nos daría el valor en la posición 0, 0. O sea, nos daría el valor, si tenemos aquí a nuestra matriz resultante, lo voy a hacer así rápido. Es el valor que estaría aquí. Después sería fila 1, o sea, toda esta fila, pero ya no es por esta, sino por esta. Entonces, primer elemento por primer elemento, segundo elemento por segundo elemento. Y eso nos daría el valor que está acá. Es algo complejo, pero vamos a intentar explicarlo. Entonces, este primer for lo podemos ver también, bueno, es que son 3 for seguidos, lo podemos ver como un sistema de engranajes. Digamos que el primer engranaje, para que el último engranaje dé una vuelta, en este caso sería este for, para que este termine una iteración, tiene que terminar este for de acá. Entonces, hasta que el primer engranaje dé un cierto número de vueltas, el último, si están conectados, si es un sistema de engranajes, pues da una vuelta. Entonces, digamos que por 20 vueltas que dé el primero, el último da una. Sí, entonces es algo así. Bueno, y eso, pero con 3 fors, o 3 engranajes, si lo queremos ver así. Este primer for, entonces, itera a lo largo de las filas de la matriz, de la primera matriz, como podemos ver aquí. Itera a lo largo de las filas. O sea, es el último que cambia. Porque si miramos, cuando lo expliqué, vemos que es primera columna, primera fila por primera y segunda. O sea, esos son los primeros resultados. Y después ya pasa a la siguiente fila. Pero en el siguiente ya cambia un poquito. O sea, cambia de primera fila, primera y segunda columna. Las primera y segunda columna cambian más rápido que la primera y segunda fila de la primera matriz. Entonces, este K, que es el for más cercano, el que itera más rápido, va a iterar a lo largo o le va a dar dirección a las dos matrices. Entonces J itera antes que I y por lo tanto cambia antes. Entonces sería, bueno, para explicarlo un poco mejor, creo que sería mejor leer el código tal cual. Entonces, si tenemos que esto vale 0, esto vale 0 y esto vale 0 en su primera iteración, entonces aquí tendríamos que la matriz en 0, 0 por la matriz B en 0, 0 también, o sea, el primer elemento por el primer elemento, más, ahora ya viene cuando ya cambia, digamos, este sería valiendo 0, 0, este valdría 0 también y este valdría ya 1, porque este itera ya. Entonces, teníamos 0, 1, 1, 0 y entonces tenemos segundo elemento de la fila por el segundo elemento de la columna. Pero entonces, en la siguiente iteración, como este ya cerró su ciclo, bueno, aquí ya lo suma y ya tiene el primer valor. Saldría este for y ya lo pondría en la matriz resultante, que sería, bueno, lo pone en la posición JI. Aquí ya lo pongo invertido porque es un data grid view. Entonces, lo correcto sería poner IJ, pero como es un paso intermedio, no tenemos un paso intermedio, pues bueno. Lo pondría en la posición, en este caso, 0, 0. Pero en la siguiente iteración, o sea, después de ya todo esto, pues sería 0, 1, 0. O sea, I valdría 0, J valdría 1 y K valdría 0. Entonces ya cambiaría porque aquí sería
0, o sea, todavía la primera fila, porque el primer valor no ha cambiado. K, que sería 0, 0,0 por el valor que esté en 0,1. En este caso ya es el primer elemento todavía, o sea, el primer elemento, pero ya de la columna 2 porque este ya iteró. Y asimismo, pues ya lo pondría en la segunda columna de nuestra matriz resultante. Bueno, es algo complejo de entender, la verdad. Pero bueno, vamos a probarlo a ver qué tal funciona. Ah, este no es el problema, es el parte 3. Ok, entonces con esto lo que hacemos es decirle la dimensión de la matriz. Entonces en este caso vamos a hacer una matriz 2×2, como les dije, para continuar con el ejemplo. Vamos a rellenarla con números aleatorios. Estas dos se generan con números aleatorios. Vamos a sumarla. Miramos que 8 más 6 pues es 14. Lo mismo si hacemos resta. Aquí nos da 2. 8 menos 6 es 2. Y ahora para la multiplicación, aquí ya es un poquito complejo. Sería 8 por 6 más 3 por 5. Si no estoy mal, eso creo que sí da 63. Sería 48 por... Sí, si no estoy mal. Sí, 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 da 63. Y para este segundo valor, pues es 8 por 4 más 3 por 8. Bueno, y con eso tenemos ya realizados cada inciso de nuestro examen. Eso sería todo. Gracias.